Habla el fiscal de la causa. Está en línea el doctor Guillermo Veller, el fiscal de la causa. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Buen día para todos. Buen día, doctor. Buen día. Acá con Lili Caruso y todo el equipo, sorprendidos por el nivel de, no sé si decirlo, locura, sadismo, no sé qué palabra ponerle a lo que han descubierto ustedes. Sí, es algo increíble. Nosotros mismos no sabemos ni qué palabra ponerle, ni cómo. Estamos todos consternados, por supuesto, toda la provincia. Es algo que aquí nunca había pasado. No tenemos conocimiento ni siquiera que algo así haya pasado en el país, por lo menos recientemente. Algo que se destapó por 5 denuncias de víctimas, de familiares, de personas desaparecidas, y que hace unos días atrás pudimos encontrar un factor común. Ese factor común es que una persona se las estaba llevando a cada una de esas personas desaparecidas, y cuando llegamos al domicilio de esa persona para allanarlo y para detenerlo, encontramos lo que no nos esperábamos, que son restos de huesos, mucha sangre, muchos elementos cortantes, muchos elementos como combustible, nafta, vecinos que empezaron a decir que siempre prendía fuego. Bueno, de repente destapamos una olla que no sabemos hasta dónde nos va a llevar toda esta investigación. Sí. Doctor Werner, ¿cuál es la clave acá? ¿Fue un video a partir que encontraron ustedes a partir de la denuncia que hizo una familia? Nosotros analizamos cada una de las denuncias de búsqueda de personas, se activa el protocolo que tenemos. Nosotros hay una ley de emergencia pública en esta provincia porque hace unos años atrás había habido varias personas desaparecidas que posteriormente fueron encontradas sin vida. A partir de ahí hay una ley de emergencia pública, sí, que en realidad, si bien es en materia de género, derivó en que se cree una división específica dentro de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia por búsqueda de personas. En esa división se denunciaron las 5 búsquedas y el elemento que en un primer momento nos lleva a conectar estas búsquedas entre sí, que habían sido en la misma zona, con personas masculinas, mayores de edad, cierto grado de vulnerabilidad, que es lo que nos llamó la atención, es una persona que la detectamos en la cámara. Una persona que por la cámara de monitoreo del 911 nosotros detectamos que se lo sube a un taxi, voluntariamente a un taxi al azar, a uno de los desaparecidos, y posteriormente, haciendo relevamiento para atrás, encontramos una segunda cámara que nos muestra que otro de los 5 desaparecidos también se habían ido con la misma persona. Inmediatamente fue el hilo conductor de la investigación, este factor común, que es quien no iba a ser imputado, y resultó que en su domicilio también impactaba la antena de celular de otro de los desaparecidos. Y bueno, por supuesto, desembocó en un allanamiento en ese lugar y el hallazgo de todo lo que ya es de público conocimiento. Claro, ahora, ¿usted cree que puede haber más víctimas, que son 5 personas denunciadas, pero se presume o se tiene idea si este hombre ya había estado desde hace un tiempo haciendo lo mismo, es decir, llevarse a gente indigente y después, porque hay gente indigente que capaz no tiene ni familia, doctor, imagino por eso, ¿no? Que no hay denuncia. Sí. ¿O desde cuánto hace que venía haciendo esto? Nosotros no descartamos nada, sí estamos atentos a que pueda haber más víctimas, justamente por lo que debemos decir. Si buscaba víctimas generalmente en situación de calle, cuántas que no habrán tenido familia o amigos que puedan haber denunciado su desaparición, pero nos remontamos atrás en el tiempo y hay algunas denuncias de búsqueda del tiempo atrás que quedaron inconclusas y que la persona nunca apareció, que estamos viendo también de vincularlas a este tema. De hecho, tenemos otras búsquedas recientes que están saliendo ahora, siendo denunciadas, y no descartamos nada. Sí creemos que puede llegar a haber más víctimas, aparte de estas 5 personas desaparecidas. Doctor, ¿usted cree que este hombre está consciente de lo que está haciendo, que es imputable, digamos que se lo va a poder juzgar y va a caer preso, obviamente, ¿no? A los ojos del derecho penal, hablando técnicamente,
él es imputable. Es decir, nosotros hacemos lo que se llama el examen mental, un examen mental obligatorio según el Código de Procedimiento de nuestra provincia, en donde nuestros profesionales de la salud ya determinaron que él puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. En otras palabras, es imputable. Porque lo primero que uno se pregunta ante un caso de tal magnitud y con las cosas que vimos, es que seguramente no es una persona que pueda estar en sus cabales, pero a los ojos del derecho penal, por lo menos, no resultó ser inimputable, con lo cual la causa va a seguir adelante y él va a eventualmente ser juzgado por uno o por múltiples homicidios, según vamos determinando y según nos arrojen los resultados del laboratorio en cuanto a los restos óseos y el ADN que pueda Doctor, resultar de ahí. Recién estábamos repasando un poco las declaraciones que hizo el sobrino, que tiene 17 años y demás. ¿Llegó a decir si tuvo miedo, si alguna vez tuvo alguna intención de denunciar lo que pasaba y fue amenazado? Porque dudábamos en eso, del por qué, sabiendo que pasaban supuestamente cosas malas, los viernes no hizo nada. Sí, él es un chico muy vulnerable también. Hablamos de un menor de edad que hace muchos años que no está ni con su padre ni con su madre, que vive en ese lugar con este tío que había estado varias veces condenado, varias veces en el penal, y vivía también con un abuelo que tenía problemas de adicciones y que solía irse y no volver por mucho tiempo en situación de calle. Entonces había, digamos, un grado de vulnerabilidad y por supuesto, el miedo que él refirió tener. Era la persona con quien vivía, era una persona violenta, una persona a la cual le tenía mucho miedo, y por eso es que en principio él no habría hablado con la justicia, ¿no? Porque en realidad él sí tuvo algunas alertas, él avisó a un primo, y tenemos la declaración de ese primo y es consistente con lo que dijo el menor en cámara Gesell. Un primo que es mayor de edad, pero que tiene 18, unos años más grande que él, y que también por miedo no había hablado, pero terminó confirmando todo lo relatado por el menor. Y así también tuvimos alguna que otra entrevista con familiares allegados que ahora, sabiendo todo esto, refieren que sí, que alguna vez algo el menor les había querido referir, pero que ellos pensaban que mentía o que se lo decía en broma. Ahora que sale todo esto, es que se le da un contexto diferente. Pero un menor que evidentemente tuvo esas alertas, trató de avisar, no a la justicia, pero sí trató de avisar, un menor que vivía con miedo y que tuvo que vivir todo lo que pasaba en ese domicilio. Este hombre, Jurado, ¿no? De apellido. Matías Jurado. Exacto, Jurado de apellido, Matías Jurado. Tenía antecedentes, decíamos hace un rato, doctor, pero tienen que ver con el homicidio, con el robo y ¿por qué salió, no? ¿Estaba hace 2 años en libertad? Él tenía antecedentes con condena, como bien vos decís, y por delitos violentos, pero nunca delitos contra la vida. Los delitos eran delitos contra la propiedad y su modus operandi sí era violento, eran robos violentos o con el uso de armas. Había alguna vez amenazado personas con armas, pero bueno, había salido del penal porque había cumplido su última condena, cumplió condena en 3 oportunidades y salió del penal recientemente, sí, hace 3 años atrás, donde fue de nuevo a esa casa y bueno, estaba, por decirlo de alguna manera, a cargo de ese menor. Doctor, ¿tiene alguna sospecha de que este hombre incineraba los cuerpos en su casa? ¿Qué evidencia se encontró? Las evidencias que encontramos, aparte de mucha sangre, son elementos como serruchos, como machetes, elementos cortantes y muchos elementos de combustión. Tenía mucha nafta, mucho combustible, muchos bidones sin ya el contenido, pero que habían tenido ese mismo tipo de elementos. Los vecinos, posteriormente, en declaraciones que fuimos tomando, nos dicen que él generalmente los fines de semana quemaba, hacía fuego en su patio. Ellos creían que quemaba basura, porque dicen que salía un olor muy raro, muy llamativo, pero pensaban que quemaba basura, con lo cual sí la hipótesis investigada en ese sentido, aparte de que es algo de lo que el menor refirió. Él se iba, pero sabía que los quemaba, dice él. Entonces entendemos que el modus operandi era ese, salir
captar a este tipo de víctimas, llevarlos a su domicilio, ultimarlos y posteriormente quemar sus restos. Hemos encontrado muchos restos óseos, muchos, son fragmentos, por eso tampoco podemos determinar si son o no humanos, Claro. porque El hueso ya no están se quema, quemados y entonces demás. no se puede quemar el Claro. hueso. Si No, pero están se muchos carboniza. grados, sí, no podemos Claro. Están como carbonizados Exacto. y tenemos entendido que enterraba, porque el menor también dijo al principio, dice él, también los enterraba, después los sacaba en bolsa de residuos. Bueno, tenemos pendientes las excavaciones que hay que hacer en todo el domicilio y creemos que vamos a seguir encontrando elementos Bien. pertinentes para la investigación. Doctor, está con nosotros el perito Pablo Téstor y le quiere hacer una pregunta. Pablo. Doctor, buenas tardes. Quería hacerle una consulta, tiene una investigación extremadamente compleja. Quería saber, porque ya también lo mencionó, hasta dónde va a circunscribir geográficamente para poder incorporar a la investigación desapariciones previas y si había podido también más o menos determinar el tiempo de actividad que podría haber tenido esta persona para este tipo de homicidios. ¿Hasta dónde y hasta cuándo van a buscar la gente desaparecida que quizás pueda estar vinculada a este hecho o a estos hechos? Sí, hola, buenas, ¿cómo te va? Bueno, en principio geográficamente estamos con toda la provincia, atentos a que la división de búsqueda a la que se alusión anteriormente trabaja en la policía de la provincia y tiene los mismos registros y la misma comunicación. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es tratar de delimitar de ese lado personas que en algún momento fueron denunciadas desaparecidas y luego no hubo una aparición. Esto desde el día que se creó la división de búsqueda hace 3 años atrás. Vamos a buscar todos los registros. Doctor, Entendemos sí. que también al haberse hecho público esto, podemos tener algunas otras denuncias, porque si bien, como si bien hablamos, es gente que en general está en situación de calle, quizá no lo denunció algún familiar, pero sí quizás gente que estaba en lugares donde ellos solían estar. Esto puede llegar a llamarle la atención y bueno, y de repente ya hubo más de una persona que se acercó a hablar respecto de otras personas que solían estar en situación de calle en tales lugares y que ahora dejó de verlos. Doctor, buenas tardes, Jorge lo saluda. Doctor, con respecto al modus operandi, ¿actuaba siempre solo o tiene alguna persona que lo haya acompañado en estos actos criminales? Y por otro lado, si nos puede describir cómo fue la mecánica de la disección, cómo fue que cortaba los cuerpos, con qué elemento y de qué forma, si lo hacía prolijamente o a la buena de Dios. Buenas tardes, Jorge. Bueno, la primera pregunta, no descartamos que haya actuado con algún cómplice, pero tampoco nada nos indica que así haya sido. En principio, por las declaraciones, por las cámaras, por todo lo que tenemos hasta aquí, el hombre actuaba solo, pero no descartamos que haya tenido algún cómplice. Respecto de la segunda pregunta, no tiene respuesta, ya que no hemos tenido, a ver, lo llamativo de este caso, caratulado homicidio, es que no hay un cuerpo sin vida. Nosotros siempre cuando iniciamos una investigación por homicidio, es a partir del hallazgo de un cuerpo sin vida, una vida que no se ha perdido de manera natural, sino violenta, y a partir de ahí vemos qué puede haber pasado, quién puede haber sido, en dónde, cuál fue el lugar del hecho. Aquí tenemos una investigación caratulada homicidio sin tener un cuerpo de una persona sin vida, hace que sea una investigación más compleja. Y por eso también, respondiendo a tu segunda pregunta, no tenemos la manera en la que diseccionaba los cuerpos, no podemos tenerla porque son fragmentos muy pequeños, los restos óseos, con lo cual no tenemos ni la causa de muerte, es decir, cómo los ultimaba, ni tampoco cómo los diseccionaba. Tenemos una declaración del menor que sí dice aparentemente los cortaba y después lo quemaba, pero no tenemos mucho más para determinar esas circunstancias. ¿De cuántas víctimas estamos hablando? Digamos, ¿cuántas denuncias ya se presentaron? Porque bueno, en las cámaras de seguridad usted dijo que se vieron 2 personas que se trasladaban con él. ¿Cuántas otras más víctimas podemos sumar a esta historia? De los 5 desaparecidos, 5 búsquedas activas que tenemos, 2 de ellos fueron vistos en esas cámaras, como bien vos decís. Tenemos 2 prendas de vestir de otros 2. Podrían y ser tenemos 7. del quinto que 5. el impacto de la antena de su celular la última vez se activó en cercanías del domicilio, con lo cual entendemos que de estas 5 búsquedas, las 5 están, algunas más fuertemente, otras no tanto, pero las 5 vinculadas con Matías Jurado, o al menos estuvieron en el domicilio de él. Hablamos de estas 5 porque son las personas
personas que conocemos denunciar desaparecidas, pero tampoco descartamos que vaya a haber más víctimas ahora que todo esto tomó conocimiento público, ahora que estamos teniendo otras denuncias, probablemente vamos a remontarnos más atrás en el tiempo y haya un amplio espectro de víctimas. Vamos a aumentar, calculo yo, la cantidad de víctimas, o al menos eso indica la investigación. Pero ustedes sospechan que son todos hombres las víctimas, ¿no? Porque hasta ahora las 5 personas, doctor, tienen esas características. Son hombres en estado de vulnerabilidad. No solo son las 5 víctimas con esta misma característica que vos das, sino que hay otras 2 en principio que ya tenemos denunciadas desaparecidas, que no aparecen y que tendrían las mismas características, hombres mayores de edad y en situación de calle. Son esas nuevas que dijo recién, que nos adelantó. Son Sí. Estas 2 no tenemos alguna vinculación directa con Matías Jurado o evidencia de que hayan estado en su domicilio, como sí las 5 anteriores, pero bueno, ahora se nos abre una investigación bastante más extensa y probablemente estas 2 y aún más quizás se vayan a sumar a estos 5 que sí están vinculados de alguna manera a esta persona. Y usted dice que los 5 tiene elementos como para decir que estuvieron ahí en la casa, porque como habló de video, pero habló de que de lo otro que es ropa, la que determina exactamente que estuvieron ahí. De las 5 personas desaparecidas, 2 se la ven un video subiendo un taxi con él. Bien. Un tercero tiene el último impacto de su celular captado por las antenas que tenemos en ese domicilio. Y las otras 2 encontramos por un lado una gorra y por un lado un buzo. No hay duda. De cómo estaban vestidos por última vez, coincidente con la ropa que tenían la última vez vista. Doctor, respecto a Jurado, al momento de la detención, ¿cómo se comportó? ¿Se la veía venir? Digo, porque un hombre que va haciendo metódicamente esta clase de crímenes, en algún momento puede prever que va a caer la ley y la justicia sobre él. ¿Estaba tranquilo? ¿Se intentó resistir? ¿Declaró o no declaró? ¿Qué dijo? No hubo resistencia por su parte. Entendemos que sí sorpresa, pero no hubo resistencia por su parte, y la declaración que puede tener él hoy va a ser el día de hoy, en donde va a ejercer su derecho constitucional de defensa, en la audiencia imputativa que se le llama. Él tiene derecho a su declaración defensiva. Esa audiencia ante el juez va a ser hoy a 16 horas y él va a tener el derecho de declarar o de abstenerse de hacerlo. ¿Ya tiene abogado Así que vamos a esperar oficial que o pase algo? esta tarde. Sí, el abogado es el defensor público, uno de los defensores públicos de acá de la provincia. Y bueno, y en la audiencia es recién después, luego de hacerle conocer la causa de imputación, así como las evidencias de imputación que hay en su contra, el hecho, evidencia de imputación, perdón, ahí es cuando él tiene el derecho y vamos a saber si él quiere decir algo o simplemente se va a abstener amparándose en su derecho constitucional de hacerlo. Doctor, ¿de qué vivía este hombre? Y usted habló del padre que tenía problemas de alcohol. ¿Era el papá de él que vivía en esa casa? ¿Cómo era su vida? Él era albañil, él trabajaba de albañil sin tener una situación laboral estable. Y no era el papá de él, era abuelo del menor, tiene diferente apellido. El señor era el papá de la madre del niño que declaró, pero que no era padre del jurado, tienen diferente apellido. Hoy van a seguir los rastrillajes. ¿Cómo sigue, digamos, la investigación, ¿no? Porque imagino que después de haber encontrado todo lo que se encontró, van a seguir revolviendo, indagando, no sé, rastrillando la casa de este hombre. Sí, por supuesto. En este momento está viviendo un rastrillaje. No paramos en ningún momento de hacerlo, porque no solo lo hacemos en el domicilio de él, que posteriormente van a iniciar las excavaciones, sino a los alrededores, porque en los alrededores ahí se han encontrado algunos restos también. A 50, 60, 70 metros también hemos encontrado, con lo cual los rastrillajes siguen. Quedamos a la espera de entrevistas con testigos que todavía falta por hacer. Quedamos a la espera de los resultados del laboratorio, ¿no? Que eso sí va a ser algo concluyente. Son restos óseos humanos o no, y en ese caso si se puede sacar ADN, y en ese caso el cotejo posterior con la familia, que sí entiendo que va a ser algo que va a ser definitivo para la investigación. Doctor, respecto a lo
testimonios, ¿se efectuó algún relevamiento en el vecindario, en el lugar donde reside este individuo? Y con respecto a ese relevamiento, ¿se pudo saber si es que hay algún vecino que también esté desaparecido y no hayan hecho alguna denuncia? Porque cabe la posibilidad que también haya actuado con la gente que vive cerca de él, ¿vio? ¿Y a qué me refiero también yo? A que si ellos explican, ¿no es cierto?, el perfil de esta persona, si lo entienden y lo explican y lo pueden llegar a darle una explicación más profunda del modus operandi. Bueno, respecto de los vecinos, sí nos hemos entrevistado con la gran mayoría, nos quedan algunos, pero la gran mayoría sí. Como dije anteriormente, hablaron del fuego que nacía los fines de semana, pero bien tu pregunta respecto de si hay algún desaparecido, porque cuando hice alusión anteriormente a 2 personas, aparte de estas 5 que estarían en esa misma circunstancia, uno de ellos vive en cercanía del domicilio, sería un vecino de él que podría estar desaparecido. Estamos buscándolo, también estaba a veces en situación de calle y por eso todavía no pudimos encontrarlo, pero él es uno de los que no aparece desde hace varios días atrás y que más o menos coincidiría con las características. El otro es de otro barrio medianamente cercano, pero bueno, son los 2 que también están desaparecidos y que todavía no pudimos vincularlo directamente a Matías Jurado o al haber estado en su domicilio, pero en ese sentido tenemos 2 líneas investigativas abiertas. Doctor, me imagino que las cámaras, no sé cómo será la ciudad en materia de cámaras de seguridad, cuántas tienen y demás, pero hay cámaras donde se ve a 2 de los desaparecidos con este hombre. La pregunta, ¿hay posibilidad de hacer un mapeo de, por ejemplo, dónde estuvo este hombre con cámara de seguridad como para saber dónde descartó los otros cuerpos que faltan? Sí, es lo que estamos haciendo respecto de los demás desaparecidos, porque con los 2 que tuvimos éxito con la cámara eran los 2 más recientemente desaparecidos y sabíamos prácticamente el lugar por el cual se movían. Los otros, al estar en situación de calle, no podemos saber por dónde andaban, no es que salían de un domicilio y uno viendo las cámaras de ese domicilio va a ver cuál fue la última vez que salió. Ahora, respecto del domicilio del jurado, puntualmente en esa calle de ese barrio Alto Comedero de la provincia no hay cámaras, con lo cual no tenemos el movimiento barrio muy que había de quién entraba o quién salía. Claro. Doctor, ¿se sabe o por lo menos se tiene idea de si este hombre cometía estos hechos con qué asiduidad o qué tiempo dejaba pasar o no coincide con la fecha de desaparición? ¿No tenía un patrón en cuanto al tiempo que dejaba pasar entre un hecho y otro, por lo menos de los 5 conocidos? Sí hay un patrón, que es que no en la generalidad, no en el 100% de los casos, pero sí en la generalidad de los mismos, es que salía los días viernes. Eso no solo los dice en la declaración del menor, que él salía los días viernes a buscarlo, sino que coinciden con la mayoría de los desaparecidos, que era un día viernes cuando desaparecieron, cuando se los vio por última vez. De hecho, los 2 que están filmados y se los ve irse con él en un taxi era día viernes. Aparentemente, el modus operandi, al menos en cuanto a la data del tiempo, era ese, generalmente hacerlo en los días viernes. También coincide con los vecinos que dicen que prendía fuego generalmente los fines de semana. Claro, pero no se sabe el tiempo en cuanto, digo, si había pasado un mes entre uno y otro, o una semana. No tenemos. No tenemos si lo hacía todos los viernes, si lo hacía en el medio con algún otro día, si lo hacía un viernes al mes. Esa línea de tiempo o esa precisión para ver si lo hacía de alguna manera ordenada no la tenemos aún. Bien, Pablo. Doctor, vemos una diversificación en la metodología de descarte del cuerpo. Primero vemos que el factor común sería la reducción a través de la mutilación y primero la incineración, después se habla de enterramiento y finalmente también de descarte en la basura. ¿Manejan alguna hipótesis de por qué se diversificó esta manera en que se descartaban los cuerpos? ¿Puede ser por la periodicidad entre los hechos, que no tuvo el tiempo suficiente como para ser más metódico, más minucioso y terminó descartando así en la basura? ¿Manejan alguna hipótesis con esto? Entendemos que probablemente lo primero en el tiempo que haya hecho es lo que enterraba, según lo que dice según lo que tenemos de la declaración del menor, y posteriormente, no sé si por una razón de no tener más lugar donde lo enterraba, o por una cuestión de tiempo, los últimos aparentemente los ponía en bolsa de residuos, como él también bien
dice, y los sacaba. Que de hecho los más recientes, los restos óseos que entendemos más recientes, se encontraron también en un basural cercano, a 50, 60 metros. Encontramos también en todo ese camino restos óseos, así que entendemos que últimamente la práctica era esa, sacarla luego de haberlos quemado en bolsa de residuos. Doctor, ¿sabe que con la producción acá chequeamos que este hombre, Matías Jurado, aparecía en las redes, pero con otro nombre? Por ejemplo, Gastón Vale. ¿Usted cree que, o no sé si ustedes ya investigaron, si esto era un artilugio de él para contactarse también con algunas víctimas? Ya quizás no la gente que esté en estado de vulnerabilidad en la calle, pero quizás de ahí empezar a investigar si había contacto con otras víctimas que también desaparecieron. En principio esa hipótesis sí se evaluó, pero se descartó, atento a que, como bien vos ya diste la respuesta, no era el tipo de víctima que buscaba, y no tenemos, si bien se han secuestrado teléfonos celulares, que vamos a ver si son de las víctimas o de él, se va a proceder hoy en la audiencia a pedir al juez la apertura de dichos móviles, de extracción y análisis de datos, y vamos a ver qué puede surgir de redes sociales, del teléfono particular de él. En principio no creemos que vaya por ese lado, porque nada nos lo indica, siendo que sus víctimas eran generalmente gente que no manejaba redes sociales. Claro. Doctor, más allá de esa evaluación que se le hizo a este hombre para saber si estaba ubicado en tiempo y espacio, como para poder imputarle estos delitos, no sé cómo se manejan en la justicia de Jujuy, si viene, por ejemplo, algún examen más exhaustivo respecto de la mente de este hombre, como para saber, más allá de lo que pudieron diagnosticar ahora, si tiene alguna otra cuestión psicológica o psiquiátrica. Sí, en el día de hoy iniciamos primero lo que ya dije, que lo primero que hacemos inmediatamente es ver si es imputable o no en los ojos del derecho penal, y dijimos que estaba apto para ser objeto de una investigación y posteriormente juzgado. Ahora, igualmente hoy con los psicólogos del Ministerio Público de la Acusación se han empezado ya las entrevistas un poco más profundas, por decirlo de alguna manera, para poder también hacer un perfil, poder ver si entendemos algo de todo esto, para ver cuál puede haber sido, por ejemplo, el móvil, y eso nos podría llevar a vincular con otras personas probablemente. Eso inició el día de hoy, van a iniciar, lo de la audiencia imputativa el día de hoy, todas estas entrevistas con los psicólogos, para poder ir un poquito más a fondo, independientemente de lo primordial que ya sabemos, que es que puede ser imputable. Claro. Doctor, ahora usted tal vez no sé cuántos años de experiencia tiene en la justicia, pero ¿había visto alguna vez un caso similar, un asesino serial? Digo, no tengo recuerdo de asesinos seriales de la Argentina de hace poco tiempo atrás, digamos. Y personalmente yo tampoco tengo recuerdos, y profesionalmente nunca habíamos vivido en la provincia, al menos de mi experiencia profesional, algo similar, nunca algo ni siquiera relativamente similar a esto. El sobrino, cuando declara, doctor, ¿habla de armas, por ejemplo, en la casa? Como pensar, ¿no? O si tenía botellas de alcohol como para drogar a estas personas que las llevaba, porque él le ofrecía alcohol en algunos casos, ¿no? Sí, él le ofrecía alcohol. Él no habló de armas, pero sí encontramos varias de las que ya detallé. Lo que sí, en alguna otra entrevista con otro testigo que hablé anteriormente, un primo de este menor, se hablaba de mucha sangre, el menor hablaba de mucha sangre, y tenemos por la recolección de evidencia, sí que había mucha sangre por todos los lugares de la casa, así que entendemos que tendría que haber sido con algún arma, y no de alguna manera envenenándolo o de alguna otra manera. Igualmente, eso sigue siendo una materia en la cual todavía no entramos, porque, repito, no tenemos ni siquiera todavía el cuerpo de una persona sin vida, entonces hablar de causa de muerte sería apresurado. Claro, tiene que andar reconstruyendo esto como si fuera un rompecabezas, evidentemente, porque todavía no se ha encontrado... La investigación compleja de, como dije antes, el homicidio o múltiples homicidios,
sin tener cuerpos sin vida de las personas, que es el punto de partida Claro. de una investigación normal en el caso del homicidio. Sí. Doctor, el escenario del crimen sería el domicilio, sería la casa, sería el patio de este individuo. En este momento calculo, pienso y opino que debe tener una consigna policial preservando para futuras excavaciones o para futuras búsquedas, porque creo que van a tener un trabajo prolongado, por lo menos en el escenario principal que es el domicilio, ¿no? Sí, por supuesto. Ya hicimos la primera inspección ocular, por supuesto que duró todo el primer día, lo hicimos de nuevo en un segundo momento y vamos a seguir con la consigna policial, nadie va a entrar ni nadie va a salir de esa casa hasta tanto podamos hacer las excavaciones, que para tener un poquito más de experiencia en el caso ya nos hemos comunicado con gente de la universidad de antropología porque la excavación no puede ser algo bruto, por decirlo de alguna manera, porque podríamos estar rompiendo, perdiendo cualquiera de las evidencias que después pueden sernos útiles para la investigación, con lo cual hay que hacerlo de manera muy metódica y con gente idónea para el caso, con lo cual quedan pendientes esas excavaciones y hasta tanto eso suceda va a seguir cerrado el domicilio con el perímetro marcado y con consigna policial. ¿Es una casa grande la que hay que recorrer, doctor? ¿Cómo era esa casa? No es una casa grande, es una casa precaria, pero sí tiene la parte del patio que colinda con un terreno baldío que sería bastante amplio y es lo que tenemos resguardado a los fines de empezar las excavaciones. Doctor, volviendo a los restos que ya encontraron, estamos hablando de restos o directamente restos óseos con un paso de tiempo importante, o todavía eran notorias los restos humanos en los huesos. No, son todos fragmentos de restos óseos, con lo cual, como dije anteriormente, tenemos que primero determinar si son restos humanos. En principio es lo que pareciera, pero está tan deteriorado todo, tan fragmentado, carbonizado, con mezcla de otros residuos, que bueno, es todo materia de investigación del personal nuestro en cuanto al laboratorio de genética forense que tenemos y que sí nos va a llevar mucho tiempo seguramente por la cantidad de huesos que hemos encontrado. Doctor, se habla, bueno, este sería el escenario principal o el escenario primario, pero ¿tendremos más escenarios en los cuales se pueden haber dado estos asesinatos? ¿Un escenario secundario, un escenario terciario? En principio no, porque tenemos que todo lo que nos llevaba allí de manera voluntaria. Eso apunta la evidencia, eso apunta las cámaras y eso también surge de la declaración del menor. Entonces entendemos que tendría que ser y haber sucedido todo en ese domicilio. Bien. Ahora, estoy pensando, doctor, me quedé muy impresionado también con el chico de 17 años, porque la verdad que vivir ahí sabiendo esto, que comentó a la familia y no le dieron importancia. Ese chico, digo, ¿dónde va a parar ahora también? ¿O lo vuelven a tomarle otra declaración? Ese chico desde un primer momento se ha preservado tanto en su integridad psíquica como psicológica, por supuesto psicológica, hablando de un menor que vivió todo lo que vivió, pero lo primero que hicimos fue eso, se dio participación, por supuesto, a niñez, a adolescencia, al Ministerio del Menor correspondiente. Cuando pudo brindar la declaración, se lo hizo con todos los recaudos también, en una cámara GESEL, previa entrevista con la psicóloga, viendo que estaba apto para declarar. Y también decir que, atento a la situación en la que estaba muy consternado. La declaración fue muy acotada, creemos que en un segundo momento vamos a ampliar esa declaración, siempre y cuando, por supuesto, él esté apto y no vaya a ser algo perjudicial para él, siempre priorizando, por supuesto, el interés y los derechos del menor. Claro. Pero en principio sí apuntamos a que cuando él pueda ya estar un poco más estabilizado, poder seguir o ampliar esa declaración que ya dio, que fue muy escueta justamente por las circunstancias del caso. Claro, ¿él estaba en la casa en el momento que allanaron? Él estaba en la casa, lo preservamos en un primer momento, lo llevamos ante las autoridades correspondientes para la contención inmediata con el equipo interdisciplinario y bueno, cuando él solo dijo que quería declarar, porque procedimos a esta declaración en GESEL hasta donde se pudo y cuando ya él se puso mal, se cortó y se preserva su integridad primero. Doctor, le damos la bienvenida a nuestros compañeros que siguen
en la continuidad de Crónica, un caso tremendo. ¿Podremos estar hablando? Doctor, ¿sería el primer asesino serial de la historia de Jujuy? ¿De confirmarse? Entiendo yo que sí, no estoy en condiciones de afirmarlo históricamente, pero por lo que me han dicho, me han referido, sí, por los recuerdos, yo he vivido toda mi vida acá, nunca ha pasado algo de esta magnitud en la provincia. ¿Cuánto hace que está en el Poder Judicial, doctor? En el Poder Judicial hace 14 años. Bueno, claro, ya tiene experiencia, pero la verdad que no recordamos. Esto en Alto Comedero, ¿no? ¿A cuánta gente habría asesinado este chacal? Por ahora 5, dice el doctor. Es un pero... serial, claramente, Sí, se lo puede tomar como serial por los detalles que hay y los que cuenta el doctor, ¿no, doctor? Nosotros desde el Ministerio Público de la Acusación somos cautos en hablar de asesinato serial o hablar de pérdida de vida y demás, porque hay una familia detrás de cada una de esas víctimas que está esperando a ver si su familiar retorna, y nosotros como no tenemos una certeza de muerte, no anticipamos, independientemente de que quizá la confusión va por el lado técnico, una cuestión procesal de tener que darle una carátula a la causa, y la misma es la del delito de homicidio. Entonces suena contradictorio, pero sí tomamos esos recaudos, por supuesto también de haber hablado. Yo personalmente hablé con cada uno de los familiares que habían denunciado a las personas como desaparecidas para explicarle esta situación, de que van a escuchar la palabra homicidio, de que se escucha asesino serial y todo lo que viene sonando en la prensa, pero que nosotros no tenemos certeza siquiera de que haya habido una muerte, sin muchos indicios, y es lo que vamos a poder quizás concluir cuando tengamos los resultados del laboratorio. Bien, ahora doctor, se habla de 5, pero no se descarta la posibilidad de que haya más. No se descarta la posibilidad de que haya más. Y cuando uno dice más, ¿a cuánto se refiere? No sé, tenemos 2 personas desaparecidas con similares características, que hasta ahora nada indica en la investigación que esté vinculada, pero justamente es lo que estamos tratando de profundizar. Y de ahí, cuánto más puedan llegar a venir con el tiempo, no lo sabemos, pero bueno, ya con una hipótesis investigativa más clara, que podrá seguramente determinar si los restos óseos encontrados son o no cuando vamos recolectando el ADN de las diferentes personas que vengan a denunciar un desaparecido. Sí, fiscal, le contamos que estamos empezando una nueva hora de noticias y probablemente haya algunos datos que le pidamos de repasar porque hay mucha gente nueva que se está sumando y además porque este caso está generando mucha conmoción, mucho estupor. Ustedes, esta es una investigación que lleva ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva? Días atrás, porque las búsquedas fueron denunciadas hace más de un mes la primera, pero fue tratada como una búsqueda aislada, como con el protocolo correspondiente. Ahora, desde el momento en el cual tuvimos un denominador común en todo esto y lo empezamos a trabajar viendo que tenían vinculación cada una de las desapariciones con las otras, desde el día miércoles de la semana pasada, así que recién estamos empezando. Y ahí voy con la segunda pregunta. ¿Cuál era el vaso comunicante entre todas las muertes, entre todos los crímenes, o lo que ustedes empezaron a suponer que era la cadena que conectaba todas estas desapariciones? La persona, el factor humano, quien se los había llevado y de quien teníamos en su domicilio bastantes evidencias para entender que las personas al menos ahí habían estado, cada una de estas 5 víctimas desaparecidas. Aquí aprovecho para un segundo pedirle, por favor, me entiendan, estoy por empezar una audiencia en este momento, pero si quieren más tarde o mañana podemos retomar esta charla, así puedo, porque justamente tenemos audiencia, doctor, como dije. Doctor, aguárdenos un instante. Un segundo, le quería preguntar algo más con respecto, sabemos que, perdón Meli, ¿no? Pero sabemos que se tiene que ir, pero le quiero hacer una consulta más con respecto a esto. ¿Cómo los cazaba? Porque iba, los agarraba, muchas personas en situación de calle, pero tengo entendido que algunas no estaban en situación de calle, ¿es así? Sí, en realidad entendemos que iban voluntariamente. Estaban en situación de calle algunos, otros no, pero quienes no estaban tenían alguna dificultad psicológica o alguna disminución mental que hacía que por ahí anden, pareciera que andaban en situación de calle. Él simplemente iba, los hablaba y voluntariamente se los llevaba. Tenemos la versión de que era para consumir alcohol, alguna otra versión de que les ofrecía algún trabajo, pero en principio los llevaba voluntariamente, convenciéndolos, y bueno, posteriormente en su domicilio pasaba lo que entendemos que sucedió.
¿Y hay algo en la historia personal de este chacal que valga la pena conocer, que nos pueda de alguna manera acercar un rasgo que permita, no entender, porque esto está al borde de lo que uno puede comprender obviamente, pero sí posarnos en la historia de la mente de este asesino? ¿Qué hay en la mente de este asesino? Entendemos que con la entrevista psicológica que mencionaba yo anteriormente vamos a poder establecer el perfil y de ahí empezar a tener un poco más de explicaciones respecto del móvil y qué es lo que llevaba a esta persona a hacer esas cosas. Doctor, ¿qué hay de verdad que este hombre tenía antecedentes por homicidio? No, no es cierto. Tenía antecedentes penales, pero por delito contra la propiedad. No por homicidio. No. No, porque ayer trascendió de que tenía marcas de haber estado detenido, porque tenía puntazo por todos lados del cuerpo. Sí, tiene muchas cicatrices. No sabemos hasta el momento si son autoinfligidas o si se la produjo alguien en algún momento de su vida, quizás dentro del penal. Sí tengo conocimiento de que tiene muchas cicatrices. Sí. Y resumidamente, fiscal, de nuevo, sabemos que está muy ocupado, pero hay mucha gente que quiere saber detalles sobre